En algunas semanas pasadas eh, hablamos acerca de un formato del alma. La semana pasada específicamente di un ejemplo que dan nuestros sabios y que últimamente se lo escuché mucho a la Rabatzin, a Ruth Shemesh, en sus clases de Sinud, el cual ella dice que nuestra vestidura es como, es como la cobertura de una fruta, ¿verdad? Que nosotros nos tenemos que vestir, pero no nos tenemos que vestir tan apretados como una fruta, dice ella. Sin embargo, nuestros sabios también han enseñado que nuestra alma tiene ese formato, esa vestidura, ¿verdad? Específicamente la Tania, el Alter Rebbe, habla de eso. Y habla de tres puntos específicos, aunque luego añade dos más. Pero vamos a hablar de esos tres puntos específicos. Y el primero son los pensamientos. El segundo son las palabras. Y el tercero son los hechos. Hay algunos sabios que dicen, o libros que también enseñan que el primero es el pensamiento, el segundo es las emociones y el tercero es los hechos o los actos. ¿Por qué el pensamiento? Porque el pensamiento, la mente, yo siempre he dicho que es como el corazón del hombre. Y en la mente de ahí manan todas las cosas, todo lo que nosotros soñamos, sin hablarlo, solamente aquí. Pero cuando nosotros conectamos la mente con nuestras emociones, las acciones, es decir, las palabras, los deeds, las acciones, van a reflejar lo que nuestra mente puede, eh, puede filtrar a través de un proceso. ¿Por qué filtrar? Porque en muchas ocasiones no se filtran los pensamientos y las emociones y lo que se muestra en los hechos son las emociones. No es que no seamos seres sin emociones, todos tenemos emociones, pero no podemos vivir y manifestar siempre las emociones. Si estoy molesto, si no me gustó lo que me dijo, te lo voy a decir. No, todo esto hay que procesarlo. Por eso es importante que nosotros reconozcamos lo que es el proceso de la mente, el proceso de las emociones y las palabras que en realidad son los hechos que nosotros vamos a mostrar después de haber procesado nuestros pensamientos y nuestras emociones o sentimientos. De igual manera, nosotros tenemos la responsabilidad de, de aprender a través de nuestros rezos a poner en práctica esto. ¿Por qué se pone en práctica este proceso de los pensamientos, de las emociones y las palabras? Porque cuando nosotros hacemos los rezos, nuestros rezos nosotros tenemos que escucharnos decir lo que estamos hablando. ¿Por qué? No necesariamente para escuchar lo que dije, que es un importante, pero que es menester decirlo porque con la palabra nosotros hacemos maravillas. Los hechos son importantes y en este caso, los deeds, los hechos del proceso de los pensamientos y las emociones son las palabras que salen de nuestra boca. ¿Por qué comienzo así? Porque cuando nosotros vamos a hacer rezos, nos corresponde hacer los rezos hablando. O sea, leyendo en voz audible para mí. Yo no tengo que gritar, pero sí tengo que leerlo en voz audible para mí. Cuando nosotros hacemos el rezo matutino, cuando nosotros hacemos el rezo, por ejemplo, eh, eh, antes de hacer la midá, nosotros tenemos que escucharlo. El rezo que menos nos vamos a escuchar es la midá. Y la midá se lee en un susurro que yo pueda escuchar. El resto de los rezos y de estudio de Torah se lee de manera que yo pueda escuchar no necesariamente un susurro. La mirada es la que se hace con un susurro solamente, perdón, para yo escucharlo. Hemos hablado últimamente acerca del Surjan Aruch, porque el Surjan Aruch es la base fundamental para la vida judía. Nosotros nos fundamentamos con leyes.
Y todas las leyes de vida, los preceptos de vida, nosotros los tenemos compilados en el libro de Surjanaru. Nuestros sabios tuvieron, nos dieron esa oportunidad, no de tener que ir a la Tanaj, no de tener que ir al Talmud, no de tener que averiguar en la Gemara, no de tener que buscar en el Zohar, no de tener que buscar en nada de eso, porque nuestros sabios ya nos entregaron todas estas leyes de vida de judío, de ser judío, en unos tomos que se llaman Surjan Arum, que ustedes han venido leyendo. Hemos leído muchísimo, hemos compartido muchísimo y yo creo que hasta ustedes están más adelantadas, pero hoy yo quiero hablar acerca del capítulo 27, que es concerniente al estudio de la Torah. Vamos a hablar algunos puntos, no todos los puntos, algunos puntos que están en este capítulo 27. Yo tengo aquí mis apuntes, así que usted va a ver que yo voy a estar leyendo. Primero que todo, nos dice el Surjan Arum que antes de nosotros comenzar a estudiar la Torah, nosotros tenemos que hacer un rezo específico para estudiar la Torah. Eso no es que ahora tengo tiempo y voy a sacarme estos 5 minutos, me voy a sentar a leer. No, nosotros tenemos que tener una disciplina. Disciplina. Hay un libro acerca de las reglas del Hasidut o del mundo de la vida del hasídico, y una de las cosas que habla es que el hasidismo es disciplina. La persona disciplinada puede llegar a alcanzar todas las metas que se procura, que se predispone. Una persona disciplinada no es la que está esperando que todo suceda o que cuando tenga el tiempo, porque eso es procrastinar las necesidades que usted tenga que hacer, las necesidades básicas, básicas. Y es una necesidad fundamental estudiar Torah, porque aunque tenemos el Surjan Aruch para el estilo de vida, como judío, para vivir como judío, para saber lo que hay que hacer y lo que no deberíamos hacer. Es más, ese libro dice que es importante ser disciplinados para no hacer lo que no debemos hacer y para ah, tal vez no hacer lo que no debemos hacer. Es bien, en español se dice igual, pero en inglés es diferente. We should not, we should, we cannot do what we don't have to do, and we should not do what we have to do. Es es interesante porque no debemos hacer lo que no debemos hacer, pero lo que quiero hacer tampoco lo tengo que hacer si no me va a convenir, si no es algo que me va a ayudar en mi crecimiento como mujer judía. Entonces, la disciplina es muy importante. Nos enseña el Surjan Aruch que nosotros debemos sacar el tiempo para un tiempo específico para estudiar Torah todos los días, aunque sea, aunque sea un versículo, aunque sea una sola ley, un solo precepto, estudiarlo. Y estudiar tiene diferentes niveles, entre otras cosas. Hay personas que leen por ejemplo, que leen el versículo, por decirle un ejemplo, o la ley que dice no mezclar leche y carne. Ya yo leí no mezclar leche y carne, ya por ende ya sé que no debo mezclar leche y carne. Pero hay personas que van mucho más allá e investigan qué es eso de no mezclar leche y carne. Y hay 3 reglas fundamentadas en esa primera regla de no mezclar leche y carne. Entonces, la idea es que en el nivel en el que estemos, ya sea de leerlo, no mezclar leche y carne, que es el ejemplo, o ir un poco más allá, pero estudiar por lo menos una porción de la Torá o una ley que se encuentre, por ejemplo, en el Surjan Aruch, que definitivamente son leyes que vienen de la Torá. Entonces, yo tengo que sacar un tiempo específico y me tengo que disciplinar. Y no es cuando yo tenga el tiempo, porque si nosotros analizamos, el tiempo nunca lo vamos a tener. Porque cuando tenemos el tiempo, probablemente nos vamos a sentir cansados y no, espérate, yo descanso un ratico.
Pero si nosotros nos disciplinamos a tomar ese tiempo, el otro día, le voy a confesar, yo me levanté y le dije a mi esposo cuando regresamos del trabajo, no tengo que hacer el rezo porque no me dio el tiempo de hacerlo esta mañana. Y mi esposo me dijo, levántate 30 minutos antes, 45 minutos antes. Y me tocó hacerlo porque así tengo más tiempo y es más, me sobra el tiempo. Entonces, hay que disciplinarnos en cuanto al tiempo, la hora y en dónde nos vamos a poner a estudiar Torah. Eso es lo primero. Lo segundo es hacer el rezo, y vamos a hablar después acerca del rezo, para estudiar Torah. O sea, antes de nosotros venir a estudiar Torah, nosotros tenemos que hacer el rezo del estudio de la Torah. Todo el mundo, dice el Surjan Aruch, que todo hombre debe o tiene que estudiar Torah. Todos tienen que estudiar Torah. El hombre rico, el hombre pobre, todos los hombres tienen que estudiar Torah y sacar el tiempo para estudiar Torah. Meditar en lo que estudiamos en ese día. Nosotros sacamos el tiempo los domingos y a veces duramos 1 hora y 15 minutos, a veces casi 2 horas en un estudio y tenemos que aprovechar toda la semana y sacarle el jugo a ese estudio que hicimos. Antes de comenzar las clases, les di el ejemplo del estudio de la Haftarah de ayer en Shabbat, que habla acerca de los huesos secos. Y les dije, es tan profundo que yo tengo que seguir estudiando y meditándolo. Y cuando ya lo tenga más claro, mucho o poco se los voy a compartir. Pero es que es tan profundo y tan bonito y tan que vale la pena seguir. Entonces es muy importante que no es solamente una clase, no es solamente un versículo, es meditar en ella, procesar ese pensamiento, ponerlo ahí, saborearlo, sacarle el jugo, ¿verdad? En cuanto al estudio de la Torá. ¿Ok? Hay muchos hombres que se dedican solamente a estudiar Torá y hay hombres que se dedican a estudiar Torá y a trabajar o estudian Torá un rato y trabajan. Sin embargo, estudian Torá. Sin embargo, estudian Torá. Hay algunas otras tips, algunas otras enseñanzas que hay en este capítulo 27. Y una de ellas es la siguiente. Cuando estudies Torah y necesites salir, no deberías dejar el libro abierto, porque si dejas el libro abierto, se te puede olvidar todo lo que aprendiste. Eso está ahí en el Surjan Aruch, capítulo 27, en las leyes de estudio de Torah. Entonces, no, no dejar el libro abierto, esas son costumbres de otras costumbres de otra fe. Nosotros no dejamos la Torah abierta. Hablamos acerca del respeto de los libros sagrados en una de las clases y dijimos que si tenemos el Surjan Aruch lo ponemos boca arriba, nunca ponerlo boca abajo. Encima del Surjan Aruch no tengo que poner nada y mucho menos tengo que poner nada encima de la, de la Torá. Aquí tengo, por ejemplo, este libro se llama Shabbat Table Companion, acompañamiento para la mesa del Shabbat. Y aquí está todo lo que nosotros cantamos y todo lo que hay que hacer, el rezo después de las comidas, todo lo que hay que hacer para la mesa del Shabbat está aquí. Ok. Y también tenemos aquí el Sidur. Si tengo que poner un libro encima de otro porque voy a trasladarlo de un lugar a otro, personalmente, yo le voy a decir cómo yo lo hago personalmente, para evitar alguna confusión. Yo no pongo un libro encima del otro. Yo pongo mis dedos y los separo y si tengo que agarrar otro, lo pongo acá. Por respeto a que estos libros contienen palabras del libro sagrado.
Ahora, si tengo la Torá aquí, no voy a poner la Torá abajo, esto arriba y esto arriba. Mm, mm. Prefiero llevarlo así y la Torá de este lado, porque no debemos poner nada encima de la Torá. Y lo que les quiero dar a entender que si no es una Torá, si es un libro que contiene cosas sagradas, hay un orden para ponerlo uno encima del otro. Pero en cuanto a la Torá, no debemos poner ningún libro encima de la Torá. Debemos tener mucho cuidado. Vamos al comienzo de la clase. Debemos tener mucho cuidado cuando se trata de estudiar la Torá. Nosotros tenemos que pronunciar las palabras con nuestros labios, no con nuestra mente, sino, o sea, decirlo en nuestra mente, sino pronunciar las palabras que leemos de la Torá con nuestros labios de manera audible para que yo pueda escuchar o para que otra persona que está estudiando conmigo pueda escuchar también. ¿Ok? Em, ¿De dónde sale esto? Esto sale de Josué 1:6, en donde dice, este libro de la Torá no debería salir, irse de nuestra boca ni de nuestros pensamientos. Entonces, la Torá siempre se debe leer, no mentalmente, sino se debe leer en voz audible. Cuando yo tengo la Torá ya esta es una costumbre que nosotros tenemos. Si usted nota los rollos de Torá, cuando están leyendo, no se le pasa el dedo y se lee. Hay un dedito, una manito especial, no me acuerdo cómo se llama, que es con lo que se sigue la lectura de la Torá. No podemos estar, no, ni con los rollos de la Torá, ni con ningún Humash, sino leerlo sencillo, sin necesidad de estar señalando y pronunciar las palabras, la lectura, de manera que yo, por lo menos yo, pueda escucharlo y que pueda entender lo que estoy diciendo. Si nosotros hacemos eso, em, ya cumplimos una mitzvah o una mitzvot. Cuando hablo de leerlo y entenderlo, no quiere decir que lo tengo que entender perfectamente. Si yo leo un versículo, una porción semanal y no lo entiendo completamente, it's okay, no importa. Ya dice el Surjan Aruch que con solamente leerlo y tener la intención, la kavaná de estar ahí, de estar presente en mi lectura, aunque no lo entienda completamente, ya cumplí con el precepto de estudiar la Torá en ese día. ¿Qué? ¿Alguna pregunta por ahora? En un momento determinado de nuestros estudios, nosotros hablamos acerca de la orden de mandar a escribir un rollo de Torá para nosotros, para la casa. Em, y dijimos cuáles pueden ser algunas de las maneras como lo podemos hacer, porque mandar a escribir un Sefer Torah em, a veces es bastante a veces está fuera del alcance dependiendo la capacidad de cada familia. Entonces, hay Torás de comunidades, por ejemplo, de la comunidad de su sinagoga. Vamos a tener que mandar o tenemos que hacer una nueva Torá, mandar a escribir una nueva Torá y uno puede comprar, es decir, bueno, yo voy a comprar Leit Lejá, la parashá Leit Lejá. Hay veces que pueden comprar solo una palabra, si no puede comprar una parashá, o no puede comprar un libro completo, o no puede comprar la corona. Entonces usted compra la parashá, usted compra un versículo o compra una palabra, dependiendo la capacidad de la familia, así se puede. Pero es una de las maneras como nosotros podemos cumplir con ese precepto de mandar a escribir nuestra propia Sefer Torah. Y así eso se considera que ya hemos
que ya usted ha cumplido con su mixed food. Ahora, lo más recomendable, inclusive el Surjan Aruch lo dice, que consulte con su rabino, que consulte con su rabino. ¿Ok? Para estudiar Torah o para estudiar la Torah, nosotros también tenemos que aprender acerca de lo que es el propósito de las enseñanzas de la Torah, de lo que trae la Torah. Nosotros también vimos anteriormente ya, como preámbulo a todas estas clases, las diferentes maneras como nosotros hemos obtenido nuestros libros sagrados. Por ejemplo, si vamos a estudiar Torah, tenemos que estar familiarizados, perdón, si vamos a estudiar lo que se le llama la Biblia hebrea, tenemos que estar familiarizados con lo que es el Tanaj, que esa realmente es la Biblia hebrea. Pero usted no escucha casi a nadie decir Biblia hebrea, ¿verdad? Porque la Biblia, el nombre Biblia, Biblón, salió muchos años después de que ya teníamos la Torá. Entonces se habla de la Tanaj, que es el compendio de la Torá, de los libros proféticos y de los libros históricos. También tenemos que estar relacionados para poder seguir aprendiendo más de Torah acerca de lo que es la Mishnah, acerca de lo que es el Talmud y los códigos de la ley o el Surjan Aruch, ¿verdad? Todo eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando se trata de estudiar el Sefer Torah. Porque aunque todo se reduce, por ejemplo, no podemos excluir la Torá porque ya tenemos un libro que se llama Surjan Aruch. No, la Torá es nuestro libro, esa es la base. La Torá, el Shabbat, es la base para nosotros. Sin embargo, de ahí nosotros entonces sacamos lo que es el Surjan Aruch. Entonces, muy importante que nosotros entendamos esto. Una de las razones, y este fue un tema que hablamos ayer también, cuando dice, porque así está escrito en la Torá. Uno dice, pero ¿cómo que porque así está escrito en la Torá? Pero si la Torá no dice eso. Por ejemplo, la Torá no dice que la mujer tiene que prender las velas de Shabbat. Pero la Torah dice porque la Torah dice eso. Pero, ¿qué es lo que realmente está diciendo, nos está diciendo la Torah cuando leemos esto? La Torah nos enseña que nosotros debemos obedecer a nuestros ancianos, a nuestros ancestros, a nuestros patriarcas, a nuestros líderes, al Beis Din, a la corte rabínica, a nuestros rabinos. Eso significa porque la Torah dice eso, porque así lo dice la Torá. Y si los rabinos dijeron y establecieron que deberíamos prender dos velas, las mujeres casadas, para darle la bienvenida a Shabbat, pues la Torá dice eso. Entonces, por eso es tan importante que nosotros estudiemos en Torá. Ya hablamos acerca del respeto hacia nuestro Sefer Torah, la manera como se carga, inclusive la manera como levantan la Torah para que nosotros digamos, esta es la Torah que se fue dada en el monte de Sinaí a Moisés para nosotros, es la fuente del árbol de vida, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros hacemos esa bendición cuando hay una manera específica como los hombres levantan la Torah. La Torah debe ser guardada de una manera específica, debe ser vestida con dignidad de una manera específica, em, al igual que cualquier otro libro religioso, ¿verdad? Entonces, ya vimos el capítulo 27, ya vimos el capítulo 28, ahora el capítulo 29 habla acerca de la moral y de la ética que las personas debemos abrazar. Y de eso vamos a hablar en nuestra próxima clase. Sin embargo, hoy vamos a continuar con lo que son las bendiciones, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas bendiciones, muchos rezos que hacemos. Y le voy a tocar algunos. Por ejemplo, tenemos el rezo de del Birkat Hamazon, que es el agradecimiento hacia las comidas.
tenemos las 100 bendiciones diarias, tenemos el Netilat Yaadim, que es el lavado de las manos, tenemos la bendición de la mañana, tenemos la bendición de la Torá, tenemos em, las tefilat o los salmos, tenemos también específicamente la bendición por algunos alimentos. Yo ahorita me comencé a tomar mi bebida y cada vez que bebemos algo, antes de beberlo, debemos darle una bendición. Debemos hacer la bendición antes de tomar el alimento. Debemos hacer la bendición antes de comernos un pedazo de una torta, un cake o un pudín, no sé cómo le llaman ustedes, o de una fruta específica. em, o las bendiciones de los preceptos. em, esta palabra se me dificulta. La bendición de Shehecheyanu, que es cuando vamos a un lugar nuevo, que es cuando vamos a probarnos o vamos a comprar, nos compramos un vestido nuevo o algo nuevo para la casa. Bendiciones para fenómenos naturales, la bendición de la gratitud, etcétera. Pero hoy vamos a hablar acerca de la bendición para de la Torah, ¿verdad? La bendición de la Torah. Hay una bendición especial para la Torah que todos debemos hacer y probablemente ya usted sabe de esto, ¿verdad? Entonces, esa bendición la vamos a hacer para agradecer a Hashem por darnos el regalo, la oportunidad de poder em, de poder estudiar y leer la Torá. Y es una bendición que también hacen los hombres cuando son llamados a la Aliyá, ¿verdad? Que son llamados a la Aliyá y van a hacer el rezo de la Torá. Entonces el rezo no se lo voy a decir completo, pero más o menos dice así. eh, Bendito es Hashem, ¿verdad? Y les damos la bendición de Hashem. Y luego dice, em, que nos ha dado la Torá. Bendito es Hashem, que nos ha dado la Torá. Es una bendición muy corta, muy fácil, muy sencilla. Es la bendición que verdaderamente se hace sobre todo los hombres cuando van a hacer, em, cuando van a leer la Torá y hacen aliyá. Luego hay una bendición en el caso de cuando el hombre hace la aliyá, que es cuando ya se acaba de leer su porción, la porción que le corresponde en su aliyá. Entonces dice, comienza el rezo como lo comenzamos todo normal y al final se añade en español, quien nos ha permitido esa misbot y que nos comanda y para abrazar las palabras de la Torah. Esto es lo más normal que se hace cuando hay una, cuando se hace la bendición antes de comenzar a leer la Torah y cuando terminamos de leer la Torah. Entonces, es muy importante que nosotras estemos familiarizadas con estas bendiciones. En las próximas clases vamos a comenzar, yo creo que va a ser tal vez unas 2 o 3 clases porque es un tema bastante rápido que podemos tomar porque ya ustedes están acostumbradas a estas bendiciones y las que no estamos tan acostumbradas nos vamos a familiarizar más con ellas. Así que yo las insto a que ustedes sigan estudiando el Surjan Aruch. El Surjan Aruch es el fundamento de la vida judía o del estilo de vida judía. Esto fue lo que nosotras decidimos hacer y tenemos que aprendernos las leyes. El Surjan Aruch es muy importante por donde usted lo vea, por donde usted lo vea, es muy importante. Y si no estudiamos y aprendemos el Surjan Aruch, lo más seguro es que el proceso de conversión va a ser un poco más largo, más tardío, porque las preguntas, por lo general, que vienen de la corte rabínica son fundamentadas en el estilo de vida judío
que se encuentra en los preceptos del Surjanaru. Espero verlos la próxima vez en la próxima clase. Todo lo bueno y lo mejor para ustedes, Cold Off.